Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos el retiro con esta segunda meditación. Voy a procurar ser un poco más breve también para que podamos hacer otras cosas, en fin, porque luego viene la bendición con el Santísimo, etc. Y recordáis que decía en la primera meditación, pues Jesús ha resucitado, estamos viviendo el tiempo pascual. Durante aquellos días, 40 días hasta que el Señor se fue al cielo en la ascensión, se producen una serie de apariciones de Jesús. Algunas están narradas en el Evangelio, otras en los Hechos de los Apóstoles, y algunas pues las supone la tradición. Pues quizá por la cercanía que tuviera en el tiempo cuando se pensó en ello, pues tengan cierto valor, ¿verdad? Porque no todo lo que ocurrió lo han logrado escribir los evangelistas. Ellos han escrito lo que el Señor ha querido que quedara por escrito. Pero lo que estaba pensando es que no aparece en ningún versículo del Evangelio que el Señor se apareciera a la Virgen Santísima. Sin embargo, todo el mundo da por seguro que el Señor, posiblemente la primera persona a la que se apareció aquel domingo, incluso de madrugada, en que resucitó, aquel domingo, primer domingo pascual, fue a la Santísima Virgen. Con cuánto interés, con cuánta emoción, en medio del dolor que le producía recordar el maltrato que dieron a Jesús hasta que murió en la cruz, pero desde aquel Viernes Santo, toda la tarde, la noche, el sábado entero, la noche, esperando el momento de la resurrección. Ella sabía que hasta el tercer día no resucitaría. Y lo esperaba con una fe que no podía dudar de ella. Pero eso no quita que muchas veces, aun teniendo fe grande, pues suframos o nos salten las lágrimas, ¿verdad? Porque tenemos amor y nos duele mucho que fallezca un ser querido, nos duele mucho que a alguien pues le hayan robado, pues, porque casi es como que nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Vivimos, por tanto, aquella alegría que pudo vivir la Santísima Virgen, las mujeres que fueron al sepulcro y ya lo encontraron abierto y vacío, los apóstoles, los discípulos de Maús, en fin, todos los momentos en que el Señor se va manifestando para que vean que ha resucitado, que no era un cuento, no han escondido el cadáver, en fin, aparte que habría sido más difícil creer eso, y dónde está y dónde lo han puesto y cómo se explica todo eso, que creer en el milagro de la resurrección. Pues por eso el tiempo pascual, estos 40 días más, luego se le añaden otros 10 más hasta la espera de que llegue el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Por tanto, los 50 días del tiempo pascual son un tiempo de alegría, de celebración especial, porque Cristo ha resucitado. Yo imagino, pues sí, con qué alegría vivían los apóstoles
aquellas santas mujeres, la misma Virgen Santísima. La paz que da saber que ya pasó, lo más tremendo ya pasó. Y vivir unos momentos de gozo, pero al mismo tiempo, pues, hombre, con el miedo todavía de explicar las cosas por ahí fuera, ¿verdad? Porque por ahí no entienden, no solo no entienden, sino que persiguen a los cristianos. Pero cuando llega el Espíritu Santo, se lanzan, empieza una nueva vida. No es que acabe la alegría, simplemente que, bueno, pero vamos a trabajar porque tenemos mucha tarea por delante. Pero estamos en el tiempo pascual celebrando esa alegría de que Cristo vive. Y como Cristo vive, nos está devolviendo la esperanza. Por eso antes hablaba de la fe, ahora hablo de la esperanza y la alegría, ¿verdad? Porque la esperanza da como fruto esa alegría permanente y profunda. La esperanza no es que uno va recordando chistes uno detrás de otro, sino una alegría serena, gozosa, que no hay nada que nos la pueda arrebatar. No acabó todo con la muerte, decía San Juan Pablo II, Dios siempre puede más. Cuando parece que ya han logrado acabar con aquel hombre que hacía milagros, no ha hecho más que empezar. Dios siempre puede más. La muerte, como se suele decir también, no tiene la última palabra. No la tuvo en Jesús, porque la muerte era necesaria para que hubiera resurrección. Si no hay muerte, no puede resucitar. Pero tampoco la muerte, en nuestro caso, que como seres humanos pues también tenemos que morir, pero no tiene la última palabra. Ahí no acaba todo, ahí empieza todo. Ahí empieza nuestra vida con letras mayúsculas, nuestra vida eterna, con Dios o sin Dios, pero ahí empieza. Nos llena de esperanza saber que si hemos procurado vivir con Cristo, si vivimos con Él, también con Él resucitaremos. Estoy parafraseando a San Pablo, ¿no? Podemos sentirnos con aquella alegría grande que experimentaron esos dos discípulos que eran de Emaús. Tenemos pocos datos para asociarlos con algo más, pero sabemos que iban como decepcionados, un poco cabizbajos a su pueblo, a Emaús, porque lo que habían vivido era tan fabuloso que de pronto, al acabar todo de golpe y de un modo tan trágico, pues se sienten defraudados. Y sin embargo el Señor, sin que se den cuenta, camina a su lado, les explica todo, les dice que eso tenía que pasar, ya se lo habían anunciado. ¿Cómo es que no se han dado cuenta? Y ellos quizá empezaron a pensar y no se plantearon, pero ¿quién es este hombre que sabe todo esto? Sino que, y solo cuando se queda con ellos a cenar, dice que al partir el pan, quizá es un gesto que le han visto hacer cuando eran discípulos suyos, quizá el Señor lo hacía de una manera particular, quizá quiso que con ese momento se les abrieran los ojos y lo reconocieron. Y dice que en ese momento desapareció de su vista, pero la alegría que tenían dentro era tan grande que ahí mismo, sin esperar a acabar la cena, sin esperar al día siguiente, regresaron a Jerusalén. No debía ser fácil regresar caminando por caminos oscuros, evidentemente, con todos los riesgos que eso pudiera tener, porque no pueden dejar de decir a los demás que ellos han visto a Jesús resucitado. Es verdad que lo que habían escuchado tantas veces es verdad. Pues sienten una alegría profunda porque está arraigada en el corazón. Por eso es algo permanente, ¿verdad? No es una cosa pasajera y que enseguida, pues sí, pero como cuando uno le dicen, no te preocupes, ya verás, va a ir todo bien. Pues gracias, pero uno dice, ya, pero ¿tú qué sabes de si va a ir bien o va a ir mal?
no eres un adivino, por tanto no me das ninguna esperanza, ¿no? Sin embargo, cuando las palabras nos vienen de Dios, cuando tienen esa fuerza de ser la palabra de Dios, pues aquello nos transforma, nos llena de vida, nos llena de esperanza. Pues eso ocurre en nuestra vida desde el momento del bautismo. Desde ese momento, entonces no nos dábamos cuenta, pero el Espíritu Santo, al recibir ese sacramento, empieza a trabajar en nuestra alma y va poniendo los fundamentos, las bases, porque luego escucharíamos de nuestros padres, de los abuelos, en el colegio, en la catequesis, muchas cosas, o lo estudiaríamos por nuestra cuenta. Escucharíamos muchas cosas que tenían sentido en esos departamentos, por decirlo de algún modo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo había ido preparando en nuestra alma. Y por eso tenemos que estar alegres, porque somos cristianos, porque estamos bautizados, porque al final de nuestro camino nos espera una alegría eterna para siempre, para siempre, para siempre, como le gustaba decir, o por lo menos aparece recogido en el libro de su vida por Santa Teresa de Jesús. Y se preguntaba en una ocasión el Papa anterior, Benedicto XVI, o Papa emérito, ¿verdad?, ¿cómo podemos recibir y conservar este don de la alegría profunda, de la alegría espiritual? Porque sí, uno puede experimentar qué alegre estoy, qué contento estoy, pues porque se terminó este problema, esta preocupación que tenía, o porque me he podido confesar y abrir el alma con profundidad, y todo lo que me pesaba pues como que se ha quedado allí, a los pies del Señor, y me ha perdonado. Uno ha escuchado en el confesionario: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Cómo podemos conservar eso? Se respondía Benedicto XVI: es preciso que haya un encuentro personal con el Señor. No es una labor que podamos hacer nosotros solos. Es preciso encontrarnos personalmente con Dios, ponernos frente a Él, dejar el anonimato, el estar ahí entre la multitud, cantando, dando gloria, rezando. Bueno, todo eso puede existir, pero al mismo tiempo tiene que haber una relación personal. Tú y yo, Señor. Tú y yo, que hablamos, que nos encontramos, que no tengo miedo a que me digas que lo que estoy haciendo no te gusta, que esperas más de mí, o que sí, que te gusta, o que aunque no te guste, me esperas para perdonarme, para llenarme de tu gracia. Claro, todo eso solo nace, brota de ese encuentro cuando es personal, personalísimo con el Señor. La alegría de dar, que es entregarse en definitiva, y la alegría de darse uno mismo, dar cosas, entregar lo que uno tiene, ponerlo a disposición o al servicio de más gente, y no solamente son cosas materiales, que también. A veces uno tiene cosas que las guarda por si acaso, pero oye, realmente hay gente que lo necesita mucho más. Pero es también talentos que uno tiene, capacidades, modos de trabajar que puede enseñar a otras personas, consejos que brotan de la experiencia que uno ha adquirido. Dar y darse uno mismo. Porque el amor produce alegría, estas son unas palabras también de Benedicto XVI, el amor produce alegría, y la alegría no es más que una forma de amor. Cuando se ama a alguien, o una familia, o un núcleo de personas, o esos compañeros de trabajo,
o de curso, cuando se les ama, uno está feliz y contento con ellos. No está mirando el reloj como diciendo, bueno, ya vámonos de aquí, ¿no? Qué aburrimiento. Sino incluso le gustan cuando por WhatsApp te convocan, oye, vamos a reunirnos, vamos a ver juntos este partido de fútbol, vamos a ir a pasar un día en la playa. Con esas personas se apunta inmediatamente, ¿no? Con desconocidos, pues uno lo que hace es pensar, bueno, ¿qué excusa podría yo dar para quedar bien? Pues esas cosas que nos alegran manifiestan que se ama, que se les quiere, que se les quiere. Y el amor es el que causa esa alegría dentro de nosotros. Uno ya disfruta, incluso antes de que llegue ese plan, pensando pues las cosas que van a recordar, lo que le tengo que preguntar, la impresión que se va a llevar porque, no sé, pues porque se me ha caído ya el pelo después de tantos años o porque lo que sea, ¿no? Porque tengo la piel más arrugada. Dios ama al que se da generosamente, al que se da con totalidad, porque en esa magnanimidad como que reflejamos mejor a Dios. Dios siempre se da de una manera que nos deja admirados. ¿Cómo el Señor puede perdonar tanta miseria nuestra? Pues es que la misericordia de Dios es infinita. ¿Cómo puede el Señor pasar por encima de aquellos que le están crucificando? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Les ha encontrado la excusa perfecta. Y con nosotros, ¿cuántas veces? Pues nada le dará más alegría al Señor que vernos responder con ese mismo estilo. Como a un papá le da una alegría muy grande ver que su hijo o que su hija pues tiene gestos que los hace él. En esto se nota que es de mi familia, que ha aprendido a hacer las cosas o que quizá he podido enseñárselo bien porque lo veo reflejado en cómo lo hace, cómo lo dice. Darse con magnanimidad, darse con totalidad. Decía Santa Teresa de Calcuta, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, pero bueno, decía Santa Teresa que el que da generosamente da más. Le añade un plus. En esa generosidad hay un plus del amor. Está dando con sonrisa, está dando sin humillar, está dando como si dijera, si yo pudiera te daría el doble, el triple, pero hoy te puedo dar esto y esto es lo que te doy. Y eso consuela tanto a quien lo recibe que no queda más remedio que dar las gracias, ¿verdad? Pues una alegría profunda y bien arraigada que sobrepase por encima de las dificultades que no faltarán en la vida. No faltan. No por estar cerca de Dios uno consigue no tener problemas, pero eso es bueno recordarlo también, porque a veces hay personas que se ponen a rezar y al cabo del tiempo, cuando aparece una contrariedad, vienen como desconcertadas. Oye, pero si yo rezo tanto, ¿cómo me puede pasar esto? Bueno, porque eso no es un certificado de que ya no te va a pasar nada. Al contrario, las dificultades son muchas veces oportunidades que el Señor nos da para que le demostremos su amor. Está comprobando, por decirlo de algún modo, está haciendo un test a la solidez de ese amor. Por eso nuestra respuesta muchas veces puede ser como escribía San José María, es una anotación muy antigua del año 31, que se ve que es fruto de su oración. Dice: ¿lo quieres, Señor?
por eso digo, es como en su oración, preguntándole él al Señor, ¿lo quieres, Señor? Puntos suspensivos, yo también lo quiero. Pues yo también lo quiero. Y así los dos queremos lo mismo. Luego él lo anotó, hizo una lista de consideraciones, le llamó así, consideraciones espirituales, que servían para que aquella gente que trataba en los comienzos, pues aprendiera a hacer oración. Y luego, unos años después, lo transformó en un libro, su primer libro, titulado Camino, y este pasó a ser el número 762. Por tanto, el amor que tenemos a Dios lo podemos manifestar precisamente en esos momentos de turbulencia o de mayor dificultad, igual que el amor que Dios nos tiene a nosotros muchas veces se manifiesta con la cercanía de la cruz. Es que la cruz no es, caramba, me equivoqué de camino, esto pesa mucho, esto me está destrozando los hombros. No, muchas veces es como la firma, la señal de que eso es auténticamente de Dios, y por eso podremos hacer las cosas como dice el sacerdote en la plegaria eucarística al terminar, podemos hacer las cosas por Cristo, con Él y en Él. Ese es el ámbito en el que nos movemos, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Pues voy a terminar ya, como anunciaba antes, porque precisamente nuestra santidad consiste en estar muy alegres, ser muy felices aquí en la tierra. Y luego, cuando demos el salto a la vida eterna, como dice el Señor en el Evangelio, entra en el gozo de tu Señor. En el gozo. Es un salto para gozar de Dios, una alegría que ya es también eterna, como es Dios eterno, y por tanto nadie nos podrá arrebatar. Le pedimos a la Santísima Virgen, ella supo responder durante toda su vida con plenitud al amor que Dios le tenía. Primero le dio su vida, se entregó a los planes de Dios, y luego le dio su vida humana, ¿verdad? Porque lo gestó y lo dio a luz. Por eso, alguien que le ha dado todo y de esa manera tan generosa, pues es la persona más indicada para que nos llene a nosotros también de esa vida de Dios, para que nos consigas, Madre nuestra, una alegría profunda que nadie pueda arrebatarnos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra y causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.